29 de enero 2024, lunes, cuarta semana del tiempo ordinario. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Aquel hombre vio de lejos a Jesús. Se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Este texto es sumamente interesante. Podemos nosotros decir que si lo leemos fuera del contexto, estamos hablando de un tiempo de Jesús, en donde Él básicamente le predica a judíos. Para el judío habían ciertas prohibiciones. Una de ellas es comer carne de cerdo. Por eso las personas que se dedicaban a este oficio y que promovían este alimento, pues no eran bien vistas en medio del pueblo. Cuando Jesús hace este milagro, Él se da cuenta de que este hombre endemoniado tenía pues una legión de demonios, y todos estos se van encima de los cerdos. Estos cerdos se precipitan en el acantilado. Pudiéramos nosotros decir, ¿verdad?, y meternos en el siglo XXI ante la defensa de los animales y los derechos de los animales. O podríamos ponernos en la mentalidad de un hombre de ese siglo en el que Jesús predica
y lo que ellos vieron. Entonces, ¿qué es lo que en realidad haría falta? Entender las cosas desde el momento en el que fueron, para quién fue dicho, y con esto nosotros podemos ir como descubriendo en nuestro tiempo expresiones que quizás culturalmente ya no sean las que deberían ser, sino dentro de nuestra cultura hay que poner el Evangelio de Dios. Entonces, pudiéramos nosotros continuar la reflexión. Este hombre que tenía esta necesidad fue curado. La gente y él mismo no tenía noción de un Dios que fuera amor y un amor de misericordia. Por eso ellos no logran entender lo que Jesús hace. Y lo único que hacen es sentir miedo, que era la relación que había con el Dios de ellos, de su pueblo. Por eso cuando este hombre le suplica a Jesús, llévame contigo, Jesús le dice, quédate porque lo que necesitamos es alguien aquí que dé testimonio de un Dios de misericordia y que, sensibilizado el camino y en su momento, entonces sí vendrá una predicación que podrá llevarlos al reino de Dios. Este hombre recibe un regalo de Dios, un regalo que necesita comunicar y que necesita dar en este momento en su tierra, no fuera de ella. Hoy nosotros entenderíamos que hace falta en el mundo en donde estamos una parte humana. Hay la necesidad de cambiar en la línea de la conversión, pues muchos de los corazones, muchos de los laicos, cristianos, católicos, necesitarían entender que este es el tiempo. Muchos de los problemas que hay ante la falta de vocaciones es porque necesitamos que en casa a los jóvenes se les enseñe desde bebés los valores católicos y que crezcan en medio de ellos y se desarrollen en ese ambiente. Cuando pongamos esa base humana, la respuesta al llamado de Jesús será más fácil en nuestra juventud. Por eso, el primer trabajo es crear comunidades en donde el amor de Dios se haga presente. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel, en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.